nuestra disposición. De hecho, en Lucas capítulo 10, 19, Jesús le decía, os doy potestad, le decía a sus discípulos, de hollar serpientes y escorpiones, ¿no? Esa palabra potestad, esa autoridad, son elementos que Dios nos ha dado, nos ha dejado a nosotros en nuestra vida, ¿no? Y bueno, yo quiero que podamos leer Hechos capítulo 3, voy a leer desde el 1 al 6 primero. Esta es una narración muy conocida, bueno, del 1 al 10, muy conocida por nosotros, y de aquí vamos a arrancar hablando de esto. Pedro y Juan, dice la palabra, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos alguna monedita que cayese allí, ¿no? Mas Pedro dijo, y esta frase me encanta, no tengo plata ni oro, creo que estamos todos iguales, ¿no? Pero lo que tengo, te doy, le dice, ¿no? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando, dice la palabra, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Asombro y espanto, ¿no? Bueno, eso podemos hablarlo otro día, ¿no? Es interesante porque, en primer lugar, Pedro y Juan estaban donde tenían que estar, a la hora donde tenían que, en ese momento donde tenían que estar. Dice que ellos subieron al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Uno mira el reloj y dice, wow, ya son las 2, ya son las hora de comer, dice uno, ¿no? Son las 7, hora de levantarse. Ya son las 11, las 12 de la noche, bueno, ya es hora de dormir, ¿o no? Son las 5:30, 6 menos 20 de la tarde, hora de ver Puente Viejo, dicen, ¿no? De la novela. ¿Qué sé yo? Uno tiene sus horarios, la hora de, ¿no? La hora de. Y es interesante eso porque dentro de todos esos horarios que nosotros tenemos, ¿no? Un poco, así de forma jocosa lo digo, ¿no? Esos horarios que tenemos para comer, para levantarnos, para ir a trabajar y esto. Esta gente, Pedro y Juan, tenían su horario muy claro, sabían lo que tenían que hacer en determinados momentos. Y la hora novena del día era la hora de la oración, era la hora de estar a los pies, era una cita que ellos tenían con Jesús, era una cita irreemplazable. Y es interesante porque eso es uno de los fundamentos, ¿no?, de todo lo que viene luego también, para que se pueda activar, para que se pueda estar allí. Entonces, cuando ellos van a la hora de la oración a hacer lo que ellos tenían programado hacer, como era su costumbre hacer, como una muy buena costumbre, que era ir al templo a orar, cuando llegan al templo, como acabamos de leer, se encuentran con este hombre que era cojo, ¿no? Que estaba allí pidiendo limosna, un cojo de nacimiento, no había perdido la capacidad de andar por algún accidente, no, desde niño ya él había nacido así, era de nacimiento. Y lo único que sabía era pedir limosna, eso lo podemos leer aquí. Pero cuando se encuentra con Pedro y cuando se encuentran con Juan, Pedro lo mira y le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. A mí me llama y me llamaba mucho la atención esa frase, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo en este caso? ¿Qué es lo que tenía Pedro? ¿Qué es lo que tenía Juan? Que les permitía dar algo. Me voy explicando, algo tenían ellos. Porque tú no puedes dar lo que no tienes, por supuesto, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Tú no das lo que no tienes. Pero Pedro y Juan estaban conscientes de lo que tenían. Estaban conscientes de lo que había en ellos. ¿Qué piensan ustedes que él tenía? Que ellos tenían. El poder de Dios. Estaban llenos del Espíritu Santo. Es decir, tenían el poder para hacerlo. ¿Y qué más tenían? La fe, la confianza, la autoridad también, ¿no? Tenían el poder y tenían la autoridad, ¿sí? El amor también. Muy bien, la compasión. Claro, porque ellos podrían tener todo el poder, la autoridad para hacerlo, todo, pero ven al tipo, que se fastidie, que siga pidiendo, ¿no? ¿Ah? Tu acta de nacimiento no va a notar ningún cambio, que siga, ¿no? No, ellos... Lleno de la presencia de Dios también.
Entonces, si ellos es algo que tenían, ¿no? Que lo mantenían en su vida. Y esto es una cosa interesante, porque hoy por hoy nosotros a veces no hacemos cosas porque creemos que no lo tenemos. ¿Me voy explicando? ¿Por qué no oramos? Porque no va a pasar nada. ¿Por qué no reprendemos? Porque no va a pasar. Me voy explicando. ¿Por qué perdemos muchas veces esto que Pedro y Juan sí tenían? ¿Por qué si Pedro y Juan tenían lo mismo que debemos tener nosotros y que tenemos nosotros, ellos eran capaces de hacer lo que hacían también? Bueno, la respuesta lo tenemos antes, ¿no? Ellos iban a la hora novena al templo ¿a qué? A orar, ¿sí? A hacer lo que tenían que hacer. Tenían su tiempo con Dios. Moisés dijo, Señor, si tú no vas a ir conmigo, no me muevas de aquí, ¿no? Es decir, la presencia de Dios en sus vidas era fundamental para poder sostener todo lo que iba a venir por delante. En este caso, yo creo que eso era lo que sostenía también a Pedro y a Juan, ¿no? Ellos, el hecho de que estén yendo a orar, yendo al templo, era gente que estaba buscando de la presencia de Dios, ¿no? Que estaba alimentándose de Dios, estaba alimentando su fe, y a través de ese alimento ellos estaban recibiendo la fortaleza, estaban recibiendo convicción en sus corazones también de lo que habían creído, estaban recibiendo ánimo, desafío, se estaban empoderando, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces cuando enfrentan este tipo de situaciones, ellos se miran y dicen, claro, lo material no lo tenemos, lo humano lo tenemos, lo terrenal no lo tenemos, pero tenemos algo. Tenemos algo, el poder de Dios, la autoridad de Dios, el amor de Dios, la unción de Dios, para que ocurran las cosas que tienen que ocurrir, ¿sí? Me voy explicando. Entonces ellos se enfrentan a esta situación. Yo estaba meditando y hoy día en la mañana me dediqué a mirar las palabras, los mensajes del altar que hay que levantar, de cómo Dios quiere que tengamos nuestro altar, de la presencia de Dios que debe acompañarnos, ¿no? De cómo Dios siempre nos ha ido llevando a la búsqueda, claro, y es por algo concreto, porque eso es lo que sostiene también nuestra vida, nuestro poder. Ellos tenían poder y tenían autoridad, tenían el amor también para poder llevar a cabo estas cosas. Y eso también lo tenemos nosotros, eso lo tienen todos nosotros, ¿vale? Jesús cuando se fue al cielo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Es decir, yo soy el que tengo el poder y la autoridad, y yo quiero que ustedes vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos, ¿cierto?, a todas las demás personas, ¿no? Otra ocasión le dice, yo os doy potestad de hollar serpientes, es decir, tenéis la autoridad también sobre las fuerzas del maligno. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el poder y la autoridad para poder desarrollar su tarea, su labor, pero también para sostener nuestra vida espiritual en las manos de Él. Pero hay un requisito, y ese requisito para poder mantener esa posición, para poder mantener la fuerza, mantener la fe, es que tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar a los pies de Jesús. Tenemos que tener nuestro altar preparado. Tenemos que respetar las citas que tenemos con Él, ¿no? Lo que nos hemos propuesto en el corazón y que Dios nos ha inquietado es lo que tenemos que respetar. ¿Para qué? Para que a la hora de enfrentar una dificultad, de enfrentar un desafío, enfrentar cualquier situación, podamos decir, no tengo plata ni oro, pero tengo algo, ¿no? Tengo algo, que es el poder, que es la autoridad, que se desata cuando yo proclamo el nombre de Jesús. Mire, la narración continúa. Esto causó un gran revuelo en medio del pueblo, porque este era un cojo famoso. El cojo de la Puerta de la Hermosa. Todo el mundo conocía a este cojo. Entonces cuando entra al templo la gente dice que se llenó de asombro, pero también de espanto. ¡Ay, madre mía! ¿Qué está pasando, no? Y si toda la vida estaba allí medio tullido, no caminaba, y ahora lo vemos saltar. ¿Qué está pasando? El asombro y el espanto van un poco de la mano, ¿no? El asombro me habla a mí de la admiración. El espanto me habla a mí del temor, del miedo, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Hay un poder superior. Y es bonito porque la presencia de Dios te causa esas dos sensaciones. Te causa asombro. ¡Buah, qué grande es Dios! Pero también te causa espanto cuando tú te das cuenta que no estás a la altura, ¿no? Madre mía, ¿no? A veces lloramos y decimos, miserable de mí, Señor, no me lo merezco, soy una porquería. No valgo nada, no, nos espantamos porque estamos frente a un Dios santo. Y eso provocó. Pero el rumor de lo que había ocurrido allí empezó a expandirse al punto que viene la gente del templo, vienen los religiosos, ¿no?, del templo a ver qué es lo que había pasado, ¿no?
¿Y qué es lo que estaba allí ocurriendo? Porque no era algo natural. Incluso tomaron a Pedro y a Juan y lo llevaron al concilio, ¿no?, de los ancianos estos, ¿no?, para poder que ellos dieran una explicación de lo que habían hecho. Más encima, es decir, sanan a un enfermo y más encima tienen que dar explicaciones como si fueran unos verdaderos delincuentes, ¿no? Y el capítulo 4 narra un poco eso, y hay unas cosas que a mí me parecen la atención. Capítulo 4, versículo 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice, miren, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Todo porque habían sanado a este hombre. Estas eran las consecuencias. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones como 5.000. Aconteció al día siguiente, dice, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Ananías y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio, les preguntaron, y esta pregunta a mí me llama mucho la atención: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué autorización, en otras palabras? ¿Quién te dio permiso a ti para sanar los enfermos? ¿Quién te dio permiso a ti para invocar el nombre de Cristo? ¿Quién te ha dado autorización a ti para hablar la verdad del Evangelio? Una de las cosas que yo no sé si a ustedes os provoca esta misma sensación, pero cada vez que nosotros nos levantamos para decir la verdad del Evangelio, como que en el ambiente está ahí: ¿quién te ha autorizado a ti para opinar en contra de lo que la tradición, en contra de lo que las costumbres, en contra de lo que los movimientos y fenómenos sociales están provocando? ¿Sí? Es cosa que tú te levantes y digas: no, yo estoy en contra de estas nuevas leyes, ¿no? Estas nuevas leyes de inclusividad, estas nuevas leyes de diversidad que están fomentando. Basta que uno levante la voz y todo el mundo se levanta para acallar tu voz y para decirte con qué autoridad tú vienes a opinar diferente a lo que el mundo está opinando. ¿Sí? Basta que tú lo digas: yo estoy en contra de la ideología de género, por ejemplo. ¡Oh, eres un homófobo! Eres una persona que odia a los demás, no acepta las libertades. Y empiezan, ¿no? Como, ¿con qué autoridad? ¿Con qué derecho tú lo haces? No, es que yo estoy en contra del aborto. ¿Y con qué derecho tú estás en contra del aborto? No, es que yo no estoy de acuerdo con las fiestas estas que... Pero ¿cómo tú estás en contra? Esa es la tradición del pueblo. Las voces se levantan muchas veces para decirnos con qué autoridad tú lo haces. ¿Sí? Si eso siempre lo hemos hecho así. O sencillamente la sociedad está evolucionando y hay un nuevo pensamiento. ¿Con qué derecho tú actúas de una manera diferente? ¿Por qué tú haces las cosas de manera diferente? Y esa es una confrontación, hermano, que vamos a tener siempre. Y que si no estamos orando y buscando del Señor, si nuestra vida espiritual no está firme en las manos del Señor, estas voces que se levantan para acallar, pero no solamente para acallar, sino para coaccionar y limitar nuestra acción, van a terminar sobreponiéndose para que cada uno de nosotros no haga absolutamente nada. Lo que ellos buscaban era detener que Pedro y Juan continuasen hablando en el nombre de Cristo, continuasen anunciando el Evangelio, continuasen sanando enfermos, restaurando a las personas. Gran parte de lo que nosotros vemos en nuestra sociedad es problema de la gran enfermedad que hay en el corazón del hombre. Estamos en una sociedad enferma. Estamos enfrentando una sociedad enferma psicológicamente, enferma emocionalmente, enferma moralmente. Pero esa enfermedad es producto del resentimiento, del odio, de la rebelión contra Dios. Enfermedades, todo lo que nosotros vemos a nivel social, que parecen grandes derechos que se están obteniendo, al final no son derechos. Simplemente es una expresión de rebelión, porque hay corazones heridos, hay corazones resentidos, hay vidas que no han sido sanadas, no han sido restauradas por el poder del Evangelio, y se levantan ahora, ¿no?, para ir en contra de Dios mismo. Entonces, cuando viene el Evangelio y les dice: no estamos de acuerdo porque esto no va a provocar sanidad, no va a provocar restauración, las voces que están alrededor se levantan para opacar. Y la pregunta es: ¿con qué autoridad tú lo haces? ¿Sí? El gobierno un día nos va a decir: ¿con qué autoridad tú predicas en contra de lo que las leyes que hemos aprobado tú estás
tú estás levantándote? ¿Con qué autoridad tú te levantas en contra de esas leyes que hemos aprobado? Y la sociedad hoy ya está presionando para ello. Y eso es lo que ocurría también en los tiempos del Nuevo Testamento. En los tiempos de aquí. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Me gusta porque Pedro se levanta y da un discurso pero espectacular. Habla de Jesucristo el Señor y el versículo 13, versículo 12, versículo 11, partamos, versículo 11, dice 4:11, este Jesús, le dice, ¿no? Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Se han dado cuenta que hoy por hoy nuestra sociedad saca a Jesús de toda construcción, saca a Dios de toda construcción, siendo que Jesús debe ser la piedra angular, debe ser la piedra fundamental? Pero la gente prefiere sacar a Dios, prefiere sacar a Cristo, prefiere sacar toda imagen, especialmente ahora que tenemos el gobierno socialista que va a luchar otra vez para que se promueva el laicismo, así está bien dicho, ¿no? Un gobierno laico, ¿no? Una educación laica donde se saque todo lo que tenga relación con Dios o huela a religión, va a ser sacado y quieren luchar para eso. Pero lo que no entienden es que Jesús es la pirámide, es la base, es la piedra angular de todo. ¿Con qué autoridad lo haces? Primera pregunta. Luego terminan desechando todo aquello. Y Pedro y Juan dicen, mira, esa piedra que vosotros habéis desechado, esa piedra que vosotros habéis, es el que quiere y necesita ser transformado en la principal piedra del ángulo. Y añade, porque en ningún otro hay salvación, dice, ¿no? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Me encanta eso. Porque la palabra salvo no solamente tiene que ver con salvación eterna, tiene que ver con salud. Hay traducciones que la traducen por salud. Ellos habían recién hecho un milagro, ¿no? Habían traído sanidad a este cojo. Y este cojo había alcanzado salud a través del poder de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo. Entonces ellos dicen, oye, en el único nombre donde hay sanidad, hay restauración, hay salvación, es a través del nombre de Jesucristo. Y vosotros lo habéis desechado. Entonces, dice, viendo esta gente el denuedo, es una palabra que se repite después luego, ¿no? El denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, ¿no? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. En medio de toda esta práctica y esta exposición del Evangelio, hay una cosa que es bonito aquí, que Dios que aquí no habla quienes lo dicen. Pedro y Juan no eran personas intelectuales. No eran personas de la alta sociedad, de la alta aristocracia del gobierno. No eran personas de mucha influencia literaria. Dicen que eran personas simplemente del vulgo y sin letras. Pero tenían algo que los demás no tenían. Tenían algo que nunca no había logrado traer sanidad al cojo. Tenían algo que los otros no tenían y que podía traer sanidad también a la sociedad. Tenían algo que los demás no tenían. Y eso es lo que ellos están dando cuenta. ¿Con qué autoridad tú sanas? ¿Con qué autoridad tú lo estás haciendo? ¿Con qué permiso tú lo estás haciendo? Y esta gente sin letra, esta gente tal vez limitada, esta gente tal vez mirada en menos, tenía mucho más que todos los poderosos tenían. Hoy día en la mañana me llegó un WhatsApp de la pastora que está en Valladolid. Bueno, tengo ahí el móvil. Y ellos salieron en la televisión de Castilla y León. Salieron. Hicieron un reportaje a la iglesia, una de nuestras iglesias de Valladolid. Hicieron un reportaje cómo la religión había servido para ser un punto de unión en medio de la inmigración. Cómo en la iglesia eran capaces de convivir en armonía todas las culturas. Como 20 culturas creo que tienen, una cantidad así. Y eran capaces de convivir, de ayudarse, punto de encuentro, de cohesión, y luego de ayuda también a la sociedad. Por muchos años, la sociedad española, como también en otros lugares, siempre miró a la gente del Evangelio con desprecio y por encima del hombro. El día viernes nosotros fuimos a Bilbao porque fuimos a un musical, a la presentación de un musical que va a ser llevado a cabo el próximo año en Semana Santa. His Life se llama. Ya os comentaré, os invitaré y diré, porque es un musical que hay que verlo, buenísimo.
Es un musical de primer nivel. Imagínense que es un musical al estilo Broadway. Y de hecho ellos estuvieron en Broadway haciendo por varias semanas haciendo ese musical. Y ellos lo han traído y han estado como en 20 países y el año pasado estuvo en Zaragoza y el próximo año va a estar en Bilbao también haciéndolo. Entonces es una cosa de primer nivel. El otro día yo hablaba con Emilio, que es el que nos ha echado una mano para organizar el retiro del 1 de mayo. ¿Se acuerdan ustedes de ese retiro que nos tocó organizar? Que me tocó organizar y lo hice con Emilio, lo hicimos ahí en Bilbao, en la Arena Bilbao. Cuando estábamos organizando esto, él me dice, Johnny, vamos a traer este musical. Cuando fui a hablar con las autoridades del gobierno vasco para pedirles un recinto donde poder hacerlo, me ningunearon, pero de lo lindo, me ningunearon. Yo lo único que hice fue dejarles, ahí está, esto es lo que queremos. Hace 15 días me dijo, me están llamando porque se dieron cuenta que el musical que nosotros queremos traer es de primer nivel. Y quieren ellos, como gobierno vasco, hacerse cargo, dejarnos el Palacio Euskalduna, ¿no? Me lo quieren dar, están buscando la manera de que nosotros podamos entrar. El Palacio Euskalduna, ¿saben quién es eso? Eso es la creme de la creme, ahí en Bilbao, es lo mejor de lo mejor. Y quieren que nosotros están buscando la forma de que ese musical llegue, porque eso le va a dar prestigio al Palacio Euskalduna. Lo que hago yo ahora, estoy recibiendo las llamadas. Si ellos no juegan con mis normas, yo no los voy a recibir. Se pone al otro nivel ahora, ¿no? Al final, el musical se va a hacer en el Teatro Elíseo. Si ustedes lo buscan en Google, busquen Teatro Elíseo de Bilbao. Un teatro antiguísimo del 1000 no sé cuánto, donde también se presentan obras de primer nivel, pero también de la creme de la creme. Al final va a ser allí. Y ya está, va a ser allí. Entonces, a lo que voy yo es lo siguiente. Y esto era lo otro. Este viernes, cuando estábamos ahí, después de toda esta, perdón que dé la vuelta tan larga, pero es que es interesante poder ver lo siguiente. Está relacionado con el poder y la autoridad. Cuando llegó el día viernes comentaban, damos gracias, ahí toda la presentación, ¿no? Damos gracias al Ayuntamiento de Bilbao, damos gracias al Endacari no sé cuánto, damos gracias a esto y esto por el musical que vamos a tener el próximo año aquí y con todo el auspicio habido y por haber de lo que con todo el respaldo del gobierno vasco. Entonces, de pasar desde el ninguneo a la consideración, ¿sí? Y me comentaban y me decían que el comentario que está ahora habiendo a nivel de algunas entidades del gobierno vasco es, oye, estos protestantes tienen buenos contactos, ¿eh? Estos protestantes hacen cosas grandes, ¿eh? Que ni la Iglesia Católica logra hacer, lo están haciendo nosotros. Entonces, a lo que voy yo, es decir, hay un respaldo de parte de ellos. Cuando hacemos uso del poder, la autoridad, nos posicionamos, las voces alrededor dicen, oye, aquí hay algo que está ocurriendo. Esta gente, mira, son del vulgo, son sin letra, mira, son inmigrantes, o es gente de poca educación, o viene de otro. Pero oye, el nivel que se mueven, las cosas que hacen, las cosas que pasan en medio de ellos, lo que está ocurriendo en medio de ellos, es decir, la evidencia, el respaldo de parte del Señor es impresionante, es impresionante. La televisión quiere saber qué está pasando en aquel lugar. El gobierno también está enterando poco a poco de lo que está ocurriendo. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? ¿De dónde viene lo que vosotros estáis haciendo? ¿Qué es lo que está provocando todo esto? Pero si vosotros sois gente del vulgo, ¿qué está pasando allí? Esto es anormal. Lo que está limitado, y muchas veces lo que era simplemente, estaba limitado y solamente tenían acceso para los poderosos, Dios es capaz de ponerlo a disposición muchas veces de nosotros, que tal vez no estamos dentro de los poderosos de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos no es el poder del oro y la plata, como dijo Juan y Pedro y Juan, ¿no? No tenemos plata ni oro. No es el poder del oro y la plata, no se trata de ese poder. Se trata del poder que hay en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esa piedra que todo el mundo rechaza, que todo el mundo les molesta, que les incomoda. ¿Por qué? Porque les hace sentir sucios, porque les da temor, porque les maravilla, pero les atemoriza. Les maravilla, esa suerte de contradicción que provoca Jesús, ¿no? Que asombro y espanto, asombro y espanto. Esa contradicción, eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que ellos estaban viviendo también.
en medio de sus vidas. ¿Sabes? Tú y yo tenemos un poder y hay una autoridad en cada uno de nosotros. Que Dios va y quiere, ¿no? Quiere marcar, quiere hacer sobresalir, quiere destacar en medio de la sociedad, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar, en medio de donde cada uno de nosotros nos desempeñamos, ¿no? Él quiere marcar la diferencia, viendo el denuedo. El denuedo significa valor, energía, decisión. A mí me encanta eso. Porque cuando la iglesia entiende el poder, cuando cada uno de nosotros entiende el poder, la autoridad, ¿no?, que el Señor nos ha dado, la posición que Dios nos ha dado, no nos cortamos un pelo, porque sabemos en quién hemos creído, sabemos lo que hay en cada uno de nosotros y actuamos con denuedo. Y eso es lo que hacía Pedro y Juan y los discípulos, con denuedo, con energía, con valor, con determinación, con decisión. Eran capaces de hablar de Jesús y actuar en el nombre de Jesús y servir a Jesús, ¿cierto?, para poder levantar su nombre y honrarlo. Esta gente, cuando lo ve y estaban en medio de toda esta situación, estaba en el 13, ahora el 14, dice que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Tenían la evidencia ahí estaba la evidencia. Soy yo imagino al hombre cojo y el otro intentando a ver, que el otro estaba ahí, sano. Entonces le ordenaron, miren lo que le ordenaron, que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer con Juan? ¿Qué vamos a hacer con Pedro? ¿No? Porque hay una señal aquí, manifiesta, que ha sido hecha por ellos, notorias a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, les amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole, mire lo que hicieron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero esto a mí me encanta. Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijo, juzgad vosotros, si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Perdónenme, pero no me quieras hacer callar, juzgar, porque esto es de Dios. ¿Con qué poder, con qué autoridad lo hacéis? Lo hacemos con el poder, con la autorización de Dios. Lo hacemos con el poder y la autorización de Jesucristo. Y juzgad vosotros, ¿no? ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Obedeceros a vosotros que nos están diciendo que nos callemos frente a la evidencia que tenemos aquí? ¿O tenemos que hablar y proclamar y destacar todo lo que el Señor quiere que nosotros digamos y hagamos también frente a ellos? Entonces, es muy bonito, hermanos, y es interesante ver cómo el poder y la autoridad en el nombre de Jesús, ¿cierto?, es puesta en alto. Y la gente, estos hermanos en el primer siglo eran capaces de hablar con valor, con energía, con determinación, ¿no? Porque ellos tenían la autorización y tenían el poder. El poder nos habla de capacidad para hacer las cosas. Y la autoridad nos habla de la autorización para hacer las cosas. Podemos tener autorización, pero tal vez no somos capaces de hacerlo. Dios dice, sí soy capaces porque tenéis mi poder. Podemos tener el poder, pero ¿quién nos autoriza a sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar la palabra? Él nos autoriza. Entonces, tanto el poder como la autoridad son dos elementos que Pedro y Juan lo tenían. Y decían, eso es lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros ministramos, eso es lo que nosotros entregamos, eso es lo que nosotros le damos a las personas. Quiero ir cerrando con Hechos capítulo 17. Versículo 16. Hechos 17, 16. Pablo sabía lo que tenía, lo que había en su vida, él lo sabía. Y esto venía a mi mente, ya que algunos están celebrando a San Fermín, venía esto a mi mente, esto de Atenas. Mientras Pedro, del capítulo 17, del 16 en adelante, eso tiene hasta el 34, no sé si lo voy a leer todo, pero algunos versículos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Buah, ¿les suena esto? No, a mí me pasa eso, ¿no? Yo cuando veo blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo por todos lados, digo, ¿esto están entregado? Entregado. ¿Y tú no celebras? ¿Qué voy a celebrar? ¿A quién qué ha hecho por mí? ¿No?
Me preguntaba el otro día la chica aquí de la cafetería, el otro día andaba con camiseta negra el viernes cuando vine, fui a tomar un café. Ay, ¿tú no andas de blanco, andas de negro? Sí, le digo yo, porque andaba currando. Le digo, y no celebra, no tengo que celebrarle. ¿Y qué le voy a celebrar a San Fermín? ¿Qué ha hecho por mí? Le digo yo. También me dijo, ¿no? Y bueno, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿A quién hablaba Pedro y Juan? ¿De quién hablaba Pedro y Juan? ¿En qué poder y en qué autoridad lo hacía? En el nombre de Jesús. Pablo exactamente lo mismo. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. El evangelio es extraño para muchos. ¿Sabías tú? Es muy extraño para muchos. Entonces, a veces cuando nosotros vemos a la sociedad, es porque vemos a la sociedad que actúa, que dice, la gente que opina, es porque el evangelio es totalmente extraño. A veces nos dicen, oye, allí vosotros partís de cero allí en España. No, nosotros no partimos de cero en España. De menos 10 partimos nosotros. De menos 50 a veces partimos. Porque partir de cero para mí ya es algo, pero es que aquí no hay nada de la nada de donde partir. Porque a Jesús lo han sacado y el evangelio lo han sacado del protagonismo. Cuando uno le habla a la gente de Cristo es totalmente nuevo en muchos aspectos de Cristo. Ni se enteran de lo... Ellos conocen la religión, pero a Dios no lo conocen ni a Cristo lo conocen, ¿no? Entonces, esto me parece extraño, dice allí. Hay cosas queremos pues saber qué quiere decir esto, la curiosidad. ¿Qué es lo que hay en ti? Cuando la palabra dice que tenemos que estar preparados para aquellos que demandan razón de nuestra fe. Y la gente demanda razón de nuestra fe. ¿Por qué crees? ¿En qué crees? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué tú practicas estas cosas y no practicas estas otras? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les parece extraño que nosotros no practiquemos y no participemos de determinadas situaciones. Eso es lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pablo, con todo esto? ¿No? Pues traes a nuestros oídos, ¿no? Cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando a vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. A ese es a quien yo os anuncio. A mí me llama la atención aquí el hecho de que hay muchos dioses, pero hay un Dios desconocido. ¿Me voy explicando? Lo adoran sin conocerlo, es decir, el Dios de por si acaso, por si nos escapa uno, hay alguno que no queremos ofender, hacemos un altar. No, si aparece ese Dios, no, ese era para ti, no te enfades con nosotros, ese era para ti. Que no te conocíamos, ahí tenemos un espacio. Pero, ¿sabe? Habla de una sociedad llena de dioses. Habla de una sociedad ateniense, una sociedad llena de dioses. Habido y por haber, allí estaban los dioses, ¿no? Los dioses griegos especialmente estaban allí. Y cada uno tenía su altar, y cada uno recibía su adoración. Imagínense la carga espiritual que había allí. Una de las cartas del Apocalipsis dice, tú que vives donde mora Satanás. ¿Se acuerdan? Donde mora Satanás, claro, porque estaban los templos allí, grandes templos, al dios Zeus, el dios de los dioses, de los dioses griegos, al dios de la medicina, al dios de este otro. Habían dioses que tenían, y había un ambiente de adoración, de idolatría tremendo, moraba Satanás. Y cuando vemos esta sociedad de Atenas, que se parece mucho a la nuestra también, donde hay muchos dioses, porque toda la gente, de alguna forma u otra, adora algo, lo queramos o no. Adora el dinero, adora la vanidad, adora el tiempo libre, adora sus derechos,
adora sus privilegios, adora su espacio, se adora a sí mismo, porque son egoístas de esencia, somos egoístas de esencia. Estamos en una sociedad llena de dioses, llena de dioses, donde Jesús no tiene un lugar. La piedra principal fue reprobada, la han quitado de la ecuación, les molesta. Entonces, ahí está, ese Dios desconocido que está allí. Y nosotros, ¿de quién hablamos? De ese Dios desconocido. Pero ¿por qué Pablo es capaz de enfrentar una sociedad llena de dioses y hablar de este Dios desconocido? Porque él tenía el poder y entendía que tenía la autoridad y el poder necesario para poder hablar de este Dios. Y que este Dios del cual él hablaba era un Dios realmente con poder, era un Dios que realmente podía transformar, era un Dios que realmente podía cambiar, era el Dios de dioses y el Rey de reyes. Ahí me encanta la descripción que hace Pablo de este Dios. El versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no había templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios de todas las cosas, el que está por sobre todas las cosas, es al que yo sirvo. ¿Sabe? La capacidad de entender, o en la medida que nosotros comprendemos todo el poder, la autoridad, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, es la que nos permite dar testimonio de Él frente a los grandes desafíos que esta sociedad y que este mundo nos está presentando. Si nosotros no somos personas que estamos en comunión con Dios, que estamos en unión con Él, buscándole a Él, toda esta confianza, todo este denuedo que uno ve en Pedro, en Juan, en Pablo, para poder presentar a Cristo y que Cristo sea glorificado en medio de ellos, se termina debilitando. Las fuerzas se acaban. Nos terminamos empequeñeciendo frente a los otros dioses que se predican. Nos terminamos debilitando y sintiéndonos menospreciados frente a toda la sociedad que quiere imponer ideas y que muchas veces nos dice: ¿y tú con qué autorización vienes aquí a ir en contra de nuestras tradiciones o no querer ser parte de nuestras tradiciones? ¿Con qué autoridad? Pero esa autoridad se mantiene, esa autoridad y poder se mantiene en nosotros en la medida que estemos buscando de Dios, orando de Dios. Recordemos que Pedro y Juan iban a orar a la hora de oración, iban a orar a la hora de la cita con el Señor, iban a tener su cita y eso les permitía mantener, ¿no?, su autoridad y su poder para dar testimonio de Cristo y que Cristo fuese glorificado y que Cristo fuese honrado en medio de todas las circunstancias. Como Pedro y Juan y como Pablo, tú y yo hoy estamos enfrentando días complejos, días difíciles. Estos días estábamos conversando y con la gente que hemos estado conversando, muchos de ellos dicen: qué difíciles los tiempos que estamos viviendo, qué peligrosos los tiempos que estamos viviendo. Pero nuestra confianza no está en los tiempos que estamos viviendo, nuestra confianza está en que Dios nos ha dado el poder y la autoridad. El descanso está en que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para enfrentar estos tiempos que están, donde se va a requerir y nos van a demandar razón de nuestra fe, ¿no? Y para ello tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar firmes, tenemos que estar estables, tenemos que estar preparados también, ¿no?, para poder dar testimonio como lo hizo Pedro, Juan, Pablo, ¿no?, poder darlo allí en el nombre del Señor y que Él pueda ser también glorificado en cada una de nuestras vidas. Amén. Así es que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que Él nos dé de su poder y de su fortaleza. Yo no sé cómo está tu tiempo con el Señor, yo no sé si te sientes poderoso, si te sientes con autoridad o no te sientes con autoridad. Yo no sé cómo te sientes. Muchas veces la debilidad viene por esto, viene simplemente porque no estamos. Tenemos el poder, pero no tenemos la energía para llevarlo a cabo, ¿no? Es como tener un motor inmenso, pero no somos capaces de mover nada, claro, porque no tenemos el combustible para llevarlo, que es la oración, que es la comunión con Dios, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos todas las herramientas, los elementos necesarios para vivir una vida de victoria, pero necesitamos lo esencial, estar en comunión con el Señor, buscando de Él, para que a la hora de demandar fe podamos hacerlo con esta autoridad. No tengo plata ni oro. El poder de la plata y del oro aquí no corre. Dios va a actuar con el otro poder. Lo que sí tengo te doy, dijo. ¿Cierto? Y que era el poder en el nombre de Jesucristo.
era mayor que el poder de la plata y el oro, era mayor que el poder de las autoridades eclesiásticas, civiles, políticas, era mayor que todo lo demás. Y eso es lo que hoy Dios está actuando. Dios está actuando a través de ese poder también en nuestra sociedad. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué tal si oramos al Señor y le damos gracias por su palabra? Padre, muchas gracias, Señor.